tengo esa sensación. O sea, una cosa es la percepción que tiene la sociedad y otra cosa es la percepción que quieren inocular algunos en ella, ¿no? Quiero decir, porque la sociedad, yo no voy por la calle y me encuentro a gente que opine eso. Sí me encuentro a gente que desde determinados poderes políticos intenta inocular esa idea, que si los migrantes son delincuentes, que si los migrantes vienen a quitarnos el trabajo. Al Partido Popular ya sabéis que le cuesta, lo de ser moderado, me refiero. Y es que ni siquiera con las cosas más básicas son capaces de llegar a un acuerdo, y me refiero en esta cosa concreta sobre el reparto de menores migrantes que hay en Canarias y en Ceuta. Que no es una cosa que estemos diciendo los progres que tienen que hacer y que por lo tanto el Partido Popular se tiene que resistir, que es una cosa que están pidiendo el Partido Popular de Ceuta, que le está pidiendo el Partido Popular de Canarias, que por cierto gobierna en Canarias, a pesar de no ser la lista más votada, y se lo están pidiendo ellos mismos. Pero son tan moderados, tan auténticamente moderados en el Partido Popular de Cayetana Álvarez de Toledo, Miguel Tellado e Isabel Díaz Ayuso, y por supuesto Feijóo, que según él dice manda algo ahí, pues resulta que no quieren pactar ni una cosa mínima, ni aunque sea de sentido común. Y resulta que el Partido Popular ha roto las negociaciones con el gobierno sobre la distribución de menores migrantes. Esta es la noticia de esta semana, que resulta que es, bueno, pues al mismo tiempo de lo menos llamativo, realmente. Porque que la hipocresía del Partido Popular es su forma de hacer política no sorprende a nadie, pero sí que de verdad pues, es un poco doloroso ver que incluso con este tipo de cosas tienen que hacer el politiqueo más duro y más cutre, porque aquí no estamos hablando de poner un banco, no estamos hablando de poner una farola, no estamos hablando de alguna tontería, no. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de menores de edad, además. Y al Partido Popular, ¿sabéis qué les pasa? Que están constantemente así mirando hacia la derecha, y mirando a ver qué es lo que hace Vox, a ver lo que hace Abascal, incluso a ver lo que hace este tipejo que cobra 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas, Alvise Pérez, quiero decir. No vayan a ser que les quiten votos por ser menos racistas y menos xenófobos que ellos. Y por lo tanto siempre tienen que estar, pues bueno, moderando. A ver si dicen una gorda, a ver si no dicen una tan gorda. ¿Recordáis, no, lo que dijo el señor Albiol, alcalde de Badalona? Señalando a todos los migrantes como si fuesen potenciales delincuentes, porque se había subido a un barco en Barcelona en el que había 10 marroquíes, decía él. Y le preguntó Risto Mejía en una entrevista, ¿y por qué sabes que eran marroquíes? Y dijo, el señor Albiol, hombre, porque les escuché y hablaban marroquí, como si el marroquí fuese un idioma. Supongo que el señor Albiol va a México y piensa que hablan mexicano, va a Colombia, piensa que hablan colombiano, y en Chile hablan chileno. ¿No te jode? Bueno, Ayuso sería capaz de pensarlo, porque ya sabéis que con 22 años descubrió, la buena de Ayuso, que en Latinoamérica se hablaba castellano. En fin, bueno, pues ahora vamos a leer la noticia entera, vamos a ver lo que implica. Aquí lo decía Miguel Tellado, uno de estos muy moderados, entendedme la ironía, diciendo: he comunicado al ministro de Política Territorial que el Partido Popular suspende las conversaciones por la crisis migratoria hasta que el gobierno recapacite y acepte la ayuda que ha ofrecido Europa. Sí, bueno, enseguida lo vemos. Pero vamos a ver también, antes de esto, el debate que ha habido en la hora de la 1 y también una opinión creo que muy relevante y muy necesaria, que es casi servicio público, que ha dado la periodista Silvia Echarrondo, que al mismo tiempo seguramente es por lo que pues, la derecha de este país tiene tan mala consideración, porque es una periodista que hace su trabajo, vaya por Dios. Porque nos estamos acostumbrando a periodistas que no hacen su trabajo, sino que ejercen directamente de comisarios políticos, algunos insultando y acosando directamente, y otros que se achantan. Bueno, pues aquí Silvia Echarrondo pues no se achanta. Y tanto que no se achantó que le dijo a la cara lo que le dijo al señor Feijóo y desde entonces no la perdona. Pero bueno, no nos metamos en ese asunto que ahora no toca. Vamos con el debate en la hora de la 1 sobre el asunto de la negociación migratoria que, insisto, el Partido Popular ha roto unilateralmente. Sí, si hoy es lunes, toca que el Partido Popular esté en las posiciones de Meloni. Seguramente el viernes ya estaremos otra vez hablando de conciliación, de vivienda, de rebajada de la jornada laboral. Sí, porque acordaos que hace poco salió un titular, lo comentamos aquí, que literalmente decía: el Partido Popular quiere acercarse a las banderas de la izquierda. Quiere empezar a hablar de conciliación, quiere empezar a hablar de subidas de salario, quiere empezar a hablar de reducción de jornada laboral. El Partido Popular, sí. Y nosotros nos lo creemos, ¿no? Cuéntame otro chiste, cuéntame otra trola, por Dios. Porque ahora, pues ya veis que con el asunto de la migración, pues han mordido y no lo quieren soltar. El Partido Popular anda de bandazo en bandazo en una búsqueda del posicionamiento en la oposición para el cual no estaban preparados, y así estamos, ¿no? Me parece... El otro día se fue a visitar a Giorgia Meloni a decir: qué bien lo hace esta líder del neofascismo italiano tratando a los inmigrantes. Anda, que el moderado Feijóo nos tiene contentos. Tremendamente peligroso que el Partido Popular, no Vox,
no el señor Alvise, no, que el Partido Popular siga coqueteando, equiparando migración y delincuencia, básicamente porque los datos son evidentes y clamorosos y fijaos, solo hay que ver dónde está la COE. La COE no está en contra de la regularización de los migrantes porque saben que hay una parte del mercado laboral que se fundamenta sobre las personas que vienen de fuera y que esto es importantísimo en algunos sectores. Pero hay otra cosa. Hay un mercado laboral en negro de muchos empresarios sinvergüenzas que tienen contratados, no contratados, sino que les pagan a gente en negro y que se aprovechan de su situación de precariedad y de irregularidad en la que están. Porque claro, una persona a la que tú tienes contratada, por supuesto, tiene sus derechos laborales, se tienen que aplicar y como no los cumplas se te puede caer el pelo. Ojo, si tienes contratada a una persona o el trabajo te lo hace una persona sin contrato, en negro, que no tiene los papeles, pues entonces esa persona no te puede denunciar porque no tiene papeles, porque está aquí de manera irregular y entonces el empresario sinvergüenza le dice: pues tú aquí estás jodido, porque o aceptas el salario de mierda y las condiciones de trabajo, que a saber cuántas horas son de sol a sol, o si no, básicamente te quedas sin curro y a ver cómo me denuncias y a ver cómo sobrevives, porque no tienes papeles. O sea, hay una gran cantidad de gentuza aprovechándose y que les va perfectamente bien. Y muchos de ellos, por cierto, seguramente son votantes y racistas de estos que votan a Vox o al Partido Popular y dicen: no, hay una invasión de la que te quejas hasta que a ti te beneficia. ¿Sabes lo que pasa con esa gente? Que no es que no quieran inmigrantes. Es que los quieren tal y como están ahora, sometidos y en precario, para así poderse aprovechar de ellos. Lo que digo siempre del inmigrante de Rödinger, que también decidan qué tipo de inmigrante creen que hay. Porque un inmigrante que al mismo tiempo que te roba el trabajo, y no vengan, que nos roban el trabajo, que al mismo tiempo que supuestamente te roban el trabajo, viven simplemente de paguitas, hombre, es incompatible. O te roban el trabajo y están trabajando, o por otro lado son unos vagos que viven de paguitas, que también os digo, por cierto, si eres un inmigrante en situación irregular, paguitas las justas. En todo caso, si estás en un centro de internamiento te pagan la comida, en situaciones muy, muy paupérrimas, como para que saquen ese discurso de: ay, no, los inmigrantes que viven mejor que nosotros. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿Verdad cómo no estamos escuchando la COE que meta caña como este tema? Entonces, a mí me parece que el Partido Popular, en lugar de intentar taparle el hueco a Vox, intentar ser Vox en algunos espacios para arrebatarle una bandera, deberían saber que no se la van a arrebatar, que cada vez que ponen este tema con este posicionamiento encima de la mesa, lo único que están haciendo es legitimar a una opción que es creíble. Ellos no, porque hasta esta legislatura el Partido Popular y el Partido Socialista habían hecho la misma política migratoria, las mismas políticas antiamigración y sobre todo habían intentado dejar la migración fuera del pim pam pum político y nos había ido muy bien. O no vemos cómo están otros países, o no vemos cómo está Francia, donde el tema migratorio es un tema que divide a la sociedad. Entonces yo le pediría al Partido Popular que vuelvan a la senda de la política y sobre todo que dejen de identificar a los migrantes no como una fuerza de trabajo, que es lo que son fundamentalmente, sino como una parte de la delincuencia de este país. Que también os digo, es verdad, y le interesaría al Partido Popular, le interesaría mucho al Partido Popular tener un poquito de cuidado con este asunto, porque si fomentan este discurso de la inmigración relacionada con la delincuencia y demás, pues ¿a quién creéis que va a votar la gente? ¿Al Partido Popular, que se han sumado recientemente a este discurso, o a Vox, que son los que lo llevan en el programa electoral desde hace mucho tiempo? Hombre, pues le está regalando en bandeja, además, esos votos a Vox. Es que son lo más torpe que he visto en mi vida. Bueno, y ahora vamos a escuchar la parte en la que Silvia Charrondo pues explica una cosa que creo que es de sentido común y que después vamos a aguantar con datos, porque hay datos que lo demuestran esto. Vamos allá. Los partidos conservadores, y no solo conservadores, están muy nerviosos con esta cuestión. Están muy nerviosos porque ven como la opinión pública, la ciudadanía, responde de una forma hostil ante la inmigración, sea por cuestiones culturales, amenaza al estilo de vida, amenaza a la identidad, cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana, o por cuestiones más de corte económica. Pues una llegada de inmigrantes puede presionar a una bajada de salarios. Yo no tengo esa sensación. O sea, una cosa es la percepción que tiene la sociedad y otra cosa es la percepción que quieren inocular algunos en ella, ¿no? Quiero decir, porque la sociedad, yo no voy por la calle y me encuentro a gente que opine eso. Sí me encuentro a gente que desde determinados poderes políticos intenta inocular esa idea, que si los migrantes son delincuentes, que si los migrantes vienen a quitarnos el trabajo. Pero yo, mira, la experiencia personal que tengo, en mi pueblo los migrantes senegaleses son los que son los patrones de los barcos. Nadie les ha cuestionado.
todo lo contrario, se les ha abierto los brazos, se les ha dicho, ¿queréis formaros? ¿Venís como marineros? Vamos a formaros y seréis patrones. Y la convivencia es perfectamente normal. Entonces, otra cosa son esas opiniones que inoculan un veneno, porque eso es un veneno. Perdón, yo sí que creo que empieza a haber... Qué bien dicho, es que da gusto escuchar una opinión fundamentada de esta manera, fuera de los lugares básicos, sencillos y además completamente falsos, porque como os decía, esto se puede apoyar con datos. Lo compartía aquí Dani Domínguez, periodista de La Marea, sacando los datos del CIS. Y es que esto es fundamental, o sea, cuando ves esto lo entiendes todo. Era la pregunta 9 del último barómetro, que cuando preguntaban a los encuestados, esto va más allá de las encuestas sobre intención de voto y demás, porcentajes de que cuánto va a sacar el PP, el PSOE, no, estos son datos brutos de respuestas en bruto de lo que responde la gente cuando le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es, a tu juicio, el principal problema que existe en España? Después le preguntan y el segundo problema y el tercer problema, en general, en España. Entonces esto fue muy sorprendente porque los datos fueron bastante extraños, porque por primera vez en muchísimo tiempo la inmigración estaba situado como primer problema por el 9%, como segundo problema por el 12% y como tercer problema como el 8%. Es decir, que el 30% de las personas ponían la inmigración entre los tres principales problemas de nuestro país. Entonces, claro, alguno dice, ¿cómo puede ser esto? Después, pues los problemas políticos en general es un 20%, el paro, hombre, que igual sí que es algo más importante, el 20%, la crisis económica el 19%, las desigualdades el 16%, la vivienda, hombre, la vivienda es algo bastante importante, el 15%. Es decir, si ahora os pregunto, ¿qué es lo que más te afecta en tu día a día? ¿Que haya inmigración en España o que tengas que pagar un alquiler de más de 1.000 euros? ¿O que la hipoteca te haya subido una auténtica barbaridad? Hombre, seguramente lo segundo. ¿O qué te afecta más? ¿Que haya inmigrantes en España o el salario de mierda que cobras? Hombre, seguramente más lo segundo. Claro. Porque ahí está la diferencia, porque esta no es la única pregunta en este sentido que hacían, porque después hacían otra pregunta en la que decían, ¿y cuál es el problema que a usted personalmente le afecta más? Y el segundo, y el tercero, y ahí cambia todo completamente. Porque ahí resulta que el primer problema es la crisis económica y problemas de índole económico. El primer problema lo pone el 13%, el segundo el 9%, el tercer problema 6,8%, y en total, entre los tres primeros problemas, un 30% de la población dice que esos son sus principales problemas. Problemas de índole económico, un 30%. La sanidad es el segundo problema, 17%. Problemas con la calidad del empleo, el 16%. Hombre, ya empieza a tener más sentido esto, ¿no? La vivienda, por supuesto, el 15%. Y la migración ya baja hasta el 13%. Es decir, menos de la mitad de lo que habían dicho en primera instancia. Que aún así es bastante, ¿eh? Y tiene que ver con este veneno que estaba diciendo antes Silvia Charrondo, que han inoculado en una parte de la población con estos discursos interesadamente xenófobos que pretenden dividir a la sociedad entre malos y buenos, en los que básicamente lo que intentan es enfrentar al penúltimo contra el último, decirle al español pobre, oh, mira, que eres pobre porque es culpa del inmigrante pobre que también viene, y mientras tanto los de arriba se van de rositas y nadie habla de ellos. Básicamente es esto, y no es una invención de ahora, no es una invención de Santiago Abascal ni de Alvise, ni por supuesto del señor Feijóo, es una cosa que lleva operando, concretamente en Europa, desde hace muchísimo tiempo. Eso de hacer que se peguen entre los pobres para que los de arriba se vayan de rositas. Es lo de siempre. Encontrar un chivo expiatorio. El chivo expiatorio en un momento fueron los judíos, en otro momento ahora son los musulmanes, y ya está. Y de esa manera trabajan, enfrentando a la población. Pero cuando tú te vas a los datos, es que esto es incontestable. Cuando te preguntan, ¿problema en general? Pues dices, pues supongo que la inmigración. ¿Por qué? Porque lo veo mucho en la tele. Y la ocupación, me parece extraño que no aparezca. Últimamente no aparece tanto, pero hubo unos meses que aparecía como uno de los principales problemas. Claro, cuando te preguntaban que existe en España en general. Entonces, claro, pues seguramente dices lo que veo en la televisión o lo que te están diciendo todos los días los políticos irresponsables como los del Partido Popular o de Vox. Pero cuando te preguntan sobre ti, hombre, pues a todo el mundo le afectan cosas parecidas. La vivienda, el trabajo, la sanidad. Son cosas importantes de verdad. No los relatos completamente ficticios que nos intentan imponer para que básicamente, insisto, nos peleemos entre nosotros. Y es que ¿por qué ocurren este tipo de cosas? Ese tipo de datos. Bueno, porque Feijóo, de una manera torpe, porque hay que ser torpe, le compra el discurso de un partido que además lo desprecia. En la misma encuesta, en el barómetro, en el último barómetro del CIS, cuando los votantes que te habían dicho que habían votado al Partido Popular en las últimas elecciones les preguntaban sobre Feijóo, le ponían un 6, que es una nota un poco bajita, un poco regulera, para un líder que es líder de tu propio partido. Sin embargo, cuando le preguntaban a Vox, le daban un 4, es decir, lo suspendían. Es decir, en otras palabras, para concretarlo un poco, ¿a quién se cree Feijóo que está seduciendo si le compra el discurso de la inmigración?
Porque lo detestan. Si es que incluso lo detestan sus propios votantes, que preferirían tener seguramente a Ayuso o Juanma Moreno antes que a este señor, que aguanta ya duras penas. Pero si lo detestan dentro de su propio partido, imaginad cómo lo detestan en Vox. Entonces, por mucho que cojas un discurso mucho más duro con la inmigración, no vas a atraerte a esos votantes de Vox. Esos votantes de Vox te desprecian y van a votar a Vox. De hecho, lo que estás consiguiendo tal vez es radicalizar a una parte de tu electorado que cuando tenga que ir a las urnas de nuevo dirá, hombre, pues ya que me han hablado tanto de que la inmigración es un problema tan gordo y cosas como estas, que dice Feijóo, que tenemos derecho a salir a la calle con seguridad, cuando hablaba de inmigración, hombre, pues entre elegir entre el original y la copia, pues me voy con el original, me voy con el partido de Abascal, que son los que llevan hablando de esto tanto tiempo. Y es que esto literalmente dijo así Feijóo. Solidaridad, sí, pero seguridad también. Ha remarcado el presidente de los populares que ha apostillado para los que llegan porque se juegan la vida, pero también para los que estamos porque los españoles tienen derecho a salir con seguridad a la calle. Feijóo no ha aportado cifras ni ha dicho en qué argumenta esa vinculación. ¿Os dais cuenta? Que está como a medio gas. Que está como a medio encender, ni para un lado ni para el otro y quedando mal con todo el mundo. Dice, ¿solidaridad? Sí, bueno, está bien. Menos mal que un partido de Estado que se llama de centro dice que solidaridad sí, de acuerdo. Pero después añade seguridad también. ¿Y ahora qué viene? ¿Ahora qué viene eso? Entonces, como te vas para un lado, te vas para el otro, algunos se piensan que ser de centro es hacer eso. Es decir una cosa y al mismo tiempo la contraria y así intentar quedar bien en los dos lados y no. Lo que pasa es que así te quedas con una pata en un lado, con una pata en el otro lado y en medio un precipicio por el que te vas a caer. Feijóo, de hecho, bueno, ya se cayó. Y por eso no es presidente, no porque no quiera, sino porque no consiguió suficientes votos. Pero es que además después apostilla diciendo que los españoles, bueno, que sí, solidaridad porque se juegan la vida, es verdad, pero después que los españoles tienen derecho a salir a la calle con seguridad. Entonces, claro, aquí has enfadado a los de Vox porque te dicen los de Vox, hombre, pero ¿cómo que se juegan la vida a los inmigrantes? No sé qué, ¿les parecerá mal esto? Y claro, también nos enfadas a los que somos más de izquierdas, porque dices, ¿pero qué dices? De vinculando la migración con la seguridad de una manera completamente irresponsable, como por cierto también ha hecho Ayuso. De una manera infame, pero bueno, eso es un tema para otro momento. Entonces no consigues nada. Bueno, sí, consigues que todo el mundo te odie y cuando tengan que votar, pues no te voten a ti. Pedazo de, perdón, cateto, porque es que no hay otra forma de decirlo, que cateto no, torpe, más bien, porque hay que ser torpe. Bueno, como os decía, la noticia de que el Partido Popular ha roto las negociaciones, dice así, lo escribe Gara Santana en eldiario.es, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, hemos visto antes el tuit, ha anunciado este sábado, lo hizo este fin de semana, a través de un comunicado, la suspensión de las conversaciones en materia de migraciones y la distribución y acogida de niños y niñas migrantes que llegan a Canarias. Es que estamos hablando de niños y niñas. Pero bueno, estáis sin cuidado. Tellado, que iba a reunirse el próximo lunes con el ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, afirma que, una vez conocida la respuesta por parte de la Comisión Europea a la que se confirma que España ha renunciado a pedir ayuda a la UE, tal como pedía el PP, suspende las negociaciones hasta que el gobierno recapacite y busque el apoyo comunitario. Es el gobierno el que tiene que recapacitar, no es que se intentase aprobar, ni siquiera aprobar, empezar lo que se conoce en política parlamentaria como toma en consideración de una reforma de una ley, es decir, básicamente empezar a discutir sobre a ver qué es lo que reformamos para permitir que esto se desencalle, pues se votaron en contra. Pero votaron en contra de empezar a hablar, ni siquiera. Y eso lo hizo el Partido Popular. Si me dijeron, bueno, pues votamos a favor de empezar a hablar y después ya, pues nosotros ponemos una reforma encima, vosotros otra, comparamos cosas, pero no, ni siquiera aceptaron poder hablar, negaron el mismo diálogo. Desde este periódico hemos tenido acceso a la misiva que Ursula von der Leyen remite con fecha de 25 de septiembre a Dolors Montserrat, vicepresidenta del portavoz del Grupo del Partido Popular en Europa. La carta, la presidenta de la Comisión Europea agradece la preocupación que muestran los populares por el drama migratorio que se vive en Canarias y donde denuncia todas las cosas que ya está haciendo la Comisión en materia migratoria. La conclusión de este escrito de contestación es un párrafo pro forma donde asegura que la Comisión está lista para seguir asistiendo a España y a Canarias en sus esfuerzos para gestionar esta difícil situación. En ningún momento se menciona que España haya rechazado dicha ayuda. O sea, que os dais cuenta que el argumento para rechazar el diálogo con el gobierno y para decir cerramos las comunicaciones, ya no hablamos, se suspenden las conversaciones, es que han recibido un comunicado de Ursula von der Leyen a petición de Dolors Montserrat en el que le dice que la Comisión va a seguir ayudando a Canarias y a España en sus esfuerzos para gestionar esta difícil situación. Y de ahí ellos infieren, ellos deciden, porque les apetece, que quiere decir esto que España no acepta la ayuda de la Unión Europea, cuando es completamente falso. Si es que, de hecho, Pedro Sánchez se lleva mejor con Ursula von der Leyen de lo que se lleva el señor Feijóo. De hecho, es que el señor Feijóo no puede ni hablar con Ursula von der Leyen, porque no tienen ningún idioma en común, o sea, no pueden hablar, no controlan una lengua común. Y mira que Úrsula pues habla inglés, creo que también habla francés, claro, pero Feijóo pues habla lo que hablaría con ese señor en un yate en Galicia en unos años concretos, que seguramente todos os acordáis, pero en inglés o en francés seguramente no habla. Entonces, ¿de qué están hablando? Pues ya lo sabéis, que querían una excusa cutrísima, la han encontrado de esta manera y así pues van a seguir por una senda que es que
mira, que me libren a mí de darle consejos electorales al Partido Popular, pero es que no le interesa frente a la extrema derecha, porque no hay país en el que una derecha tradicional, moderada, de centro, se haya acercado a la extrema derecha y no haya salido mal para la derecha moderada. Y si quieren aprender, que miren hacia arriba. Que miren paso a los Pirineos, que miren en Francia, a ver lo que le ha pasado a los republicanos, que son la derecha de centro-derecha, parecía el Partido Popular que había en Francia. Pues eso. Ahora me gustaría leer los comentarios, sobre todo qué pensáis sobre cómo ha explicado Silvia Charrondo lo que ha dicho sobre la sensación completamente inflamada y envenenada por parte de algunos medios y determinados discursos políticos, y después la realidad que hemos sostenido con números más adelante. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores en el canal, así que animaos a suscribiros, ¿no? Venga, adiós.